continuamos con los candidatos que irán a representarnos en esta elección legislativa, y en este caso está con nosotros uno de los candidatos a senadores provinciales por el Frente Un País, en este acuerdo que finalmente se logró a nivel nacional y también a nivel local. Vamos a hablar con Mateo Rossi, que está aquí con nosotros. Mateo, buen día. Muchísimas gracias por estar en la radio. Buen día, Andrea, a vos y a tus oyentes, y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un trabajo que se venía haciendo ya desde hace tiempo. Han estado participando en elecciones anteriores, siempre en representación del Frente Renovador, y hoy en una candidatura a senador provincial. Contanos cómo llega la oportunidad y cómo la recibís. La recibimos con muchísima satisfacción y con mucho orgullo. Esto claramente implica para nosotros, como espacio político, un reconocimiento a nuestro trabajo, a nuestra militancia, a nuestro compromiso con la construcción de este proyecto político que lidera y conduce Sergio Massa. Así que en esos términos la hemos recibido y ahora debemos estar a la altura de la circunstancia y redoblar los esfuerzos en nuestro trabajo. En este caso, bueno, con algo que costó muchísimo a nivel local, pero que finalmente se logró, y es el acuerdo y la unidad en la lista, en las dos líneas que llevaba adelante el Frente Renovador, más allá de que también se sumaran otras fuerzas políticas. Correcto, creo que eso, que como bien decís vos, costó, que llevó varias conversaciones, refleja claramente un síntoma de maduración política a nivel local en el Frente Renovador. Siempre estuvimos convencidos nosotros de que el camino que había que transitar era el del entendimiento, el del diálogo, el de la búsqueda de los consensos. Creo que la sociedad en general está cansada de las confrontaciones, de las divisiones, y así como en el 2015 entendíamos que era sano para la construcción del espacio dar un debate en las elecciones primarias, dirimir liderazgos, hoy entendimos, afortunadamente, ambos referentes de los dos grupos, que el camino era el de la unión, el de la suma y no el de la división, y así fue como esto afortunadamente terminó sucediendo, luego de haber dado una interna muy respetuosa, sin ningún tipo de agresión, y también después de sucedida esa elección primaria, siempre estuvimos a la altura de la circunstancia. De hecho, nuestro concejal integró el bloque, hemos acompañado luego de la derrota, mantuvimos siempre las posturas claras en ese sentido, y hoy, como bien decís vos, Andrea, nos encuentra unidos en el Frente Renovador de Pehuajó. De hecho, vamos a hacer una aclaración porque es importante y la gente lo desconoce, pero creo que es importante que lo conozca también. La idea hoy era que estuvieras junto a Roberto Centeno, que también es candidato a senador por el Frente Un País, pero bueno, que por cuestiones personales no pudo estar, pero la idea era que estuvieran los dos juntos y hablar de todo este trabajo en forma conjunta y demostrar esto que se ha podido lograr. Así es, y de paso aprovecho para extenderte las disculpas de Roberto, que por cuestiones laborales y personales no pudo hoy estar presente. Ayer estuvimos en un medio colega de ustedes y también vinimos a esta radio, y por cuestiones de agenda y de organización del aire no pudimos salir a dar la nota, pero es como bien lo decís vos, la idea era hoy que estuviésemos los dos presentes, pero bueno, con la conformidad y la autorización de Roberto en el consenso que nos caracteriza, estoy aquí dando la nota para poder un poco también explicarle a la sociedad de Pehuajó de qué se trata este acuerdo y esta lista de unidad. Mateo, es una elección en la que varios pehuajenses y por diferentes fuerzas políticas se presentan como candidatos a diputados, a senadores en la provincia, en la nación. Digo, es una oportunidad que se le dio a los pehuajenses en algo que es un reclamo genérico de que prácticamente la cuarta sección electoral ha quedado bastante afuera con sus referentes. Sí, la verdad que yendo puntualmente al espacio en el que estoy trabajando, nosotros estamos muy conformes. Pehuajó, en los 7 cargos titulares en lo que será la lista de senadores o de candidatos a senadores provinciales, ocupa 2 lugares. Esto no es una cuestión menor. Nuestro distrito ha quedado fuertemente representado en esa lista seccional, y esto, como te dije hoy al principio, tiene que ver con un reconocimiento de nuestro nivel de compromiso con el Frente Renovador. Uh-huh.
Has tenido tus propuestas como candidato a intendente, has acompañado las propuestas de tus candidatos a concejales. ¿Cuáles son tus propuestas hoy en caso de poder acceder a esta banca y de poder representar no solo ya a Pehuajó en este nuevo lugar que la política te ofrece? Siempre fui un convencido, y valga la redundancia, cada vez me convenzo más, de que los cambios en la política no se producen naturalmente, que hay que provocarlos, y la herramienta de provocación en un sistema como el nuestro, el democrático, inexorablemente implica que uno debe comprometerse y participar. Por supuesto que el lugar que me toca ocupar en la lista de precandidatos a senadores es un lugar con muy pocas posibilidades de ingresar a la Cámara, pero forma parte de acompañar al proyecto político que estamos construyendo. Si algún día eventualmente me toca ocupar algún cargo político, cualquiera que fuese, ¿sí?, con labor parlamentaria o una labor ejecutiva, creo que uno tiene que estar plenamente a disposición de la sociedad, de los votantes, de los compañeros y de las compañeras que han logrado o han podido lograr que eso sea posible, siempre no dando lo que a uno le sobra, sino todo lo que uno tiene. Creo que los que hacemos política por vocación, por convicción y no por conveniencia, nos debemos a esto que es el arte de lo posible y que debemos concebir siempre como una herramienta de transformación de la realidad para que la gente pueda mejorar su diario vivir. ¿Cuáles crees que son los puntos fundamentales que desde la legislatura se pueden abordar para mejorar un poco la situación que estamos atravesando hoy? Muchísimos puntos, Andrea. Por ejemplo, la situación hídrica que hoy estamos atravesando es una situación muy preocupante, ¿sí? También se pueden abordar temas vinculados con la seguridad, vinculados con la salud, un montón de situaciones desde lo que es la labor parlamentaria y la creación de proyectos de ley que pueden luego, mediante su tratamiento legislativo, convertirse en la creación de nuevos derechos, no solo para los pehuajenses, sino para todos los ciudadanos que habiten la provincia de Buenos Aires. Mateo, más allá de esta oportunidad que se presenta para vos en particular, hay un equipo de trabajo que te ha seguido en esta línea que llevabas adelante del Frente Renovador a nivel local y que hoy también tiene la posibilidad de ingresar, en este caso en el Consejo Deliberante de Pehuajó, también para hacer su aporte. Forma parte también de ese trabajo enorme que fue llegar a un acuerdo con la otra línea, con las otras fuerzas, pero hoy hay representantes de tu grupo en la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares. Sí, correcto. Nosotros hemos, en el marco de este acuerdo de unidad, conformado una lista absolutamente diversa, plural, en donde se encuentran expresadas las voces no solo de ambos grupos, sino también de Jorge Mas, que después, si querés, podemos hablar sobre este tema que entiendo se ha confundido de manera innecesaria a la sociedad de Pehuajó con relación a su pertenencia o no al GEN. Repasando, el primer lugar de la lista lo va a ocupar Federico Verges, que es actual concejal y presidente de nuestro bloque del Frente Renovador. El segundo lugar lo va a ocupar Beatriz de la Uz, que es una compañera que ha trabajado en nuestro grupo con muchísimo compromiso, con mucha responsabilidad. En tercer lugar, como te dije hoy, lo vamos a encontrar a Jorge Mas, es un hombre del radicalismo, actualmente concejal, con mandato vigente, y que ha sido un candidato a intendente en la elección del 2015, que ha sacado una formidable cantidad de votos, y que honestamente para nosotros es un orgullo que nos esté acompañando. Para avalar también la relación que Jorge Mas ha tenido con el Frente Renovador, podemos citar la labor parlamentaria conjunta. Hemos trabajado muy bien durante el Consejo Deliberante con nuestros concejales, con Pablo Lanic, con Federico Verges, con Walter Castiglia, con Santiago Zaratiegui y Jorge Mas. De hecho, han habido muchas votaciones en el Consejo Deliberante en un mismo sentido de dirección. Después, en cuarto lugar, la vamos a encontrar a María Belén Sarobe, en quinto lugar a Eliseo Dorch, en sexto lugar a Carolina Maldonado, en séptimo lugar a Marcelo Recalde y en octavo y último lugar, dentro de lo que son los cargos titulares, a Sofía Álvarez. Es una lista plural. En los consejeros escolares vamos a encontrar, respecto de los titulares, a Margarita Rosales, que es una mujer de Monescazón, en segundo lugar a Alonso Jorge y en tercer lugar a Fernández María Inés. Ahí vemos claramente una conformación de una lista plural, de una lista basada en los consensos y, a nuestro modo de ver la cosa, muy competente y a la altura de las circunstancias. Y cuando me refiero a la altura de las circunstancias, hago relación a lo que ya hemos hablado en otra oportunidad.
creo que el arco opositor tiene que advertir a esta elección de medio término como una oportunidad histórica para poder romper la mayoría automática del oficialismo en el Consejo Deliberante y poder aportarle una mayor calidad institucional al cuerpo a la hora de poder debatir, de poder tratar y de finalmente poder votar los proyectos que ingresen los respectivos ediles. Bueno, se dio una situación, hacías mención recién, a última hora de la conformación de las listas, donde desde el GEN se salió a desvincular a Jorge Mas del partido, a hablar de una traición política, de un acuerdo por fuera del GEN con el Frente Renovador, de una actitud incluso bastante poco clara del Frente Renovador de negociar con Jorge Mas directamente y no con las autoridades del GEN. Digo, tuvimos sentado en este mismo lugar a Maximiliano Quintana como presidente del GEN, y se refirió en esos términos. Decías, se hizo una lectura equivocada de la situación. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Para nosotros lo que sucedió fue muy claro. Hago una pequeña reseña histórica. La verdad que es un conflicto que excede al Frente Renovador y que no nos corresponde, y que en todo caso será producto de una diferencia existente entre Jorge Mas y el GEN. Uh-huh. Ahora bien, si yo debo hacer una confesión, esta tiene que ver con que las veces que yo he conversado con Gustavo Zuccari, referente seccional del GEN, él siempre me habló de Jorge Mas como referente distrital de esa fuerza política. Uh-huh. A nosotros nos llamó poderosamente la atención que en la recta final de repente se lo niegue a Jorge Mas. Cuando yo hago memoria y recuerdo una visita de Margarita Stolbizer en nuestra localidad, puntualmente en la presentación de su libro Yo Acuso. Uh-huh. En la mesa principal estaban sentados la diputada nacional, Jorge Mas y Pablo Lanic. Entonces creo que el sentido de pertenencia de Jorge Mas al GEN ha estado más que claro. Probablemente esta diferencia que, insisto, no nos es propia como Frente Renovador y sí debe ser propia al GEN y a Jorge Mas, tenga que ver a lo mejor con el lugar que finalmente termina ocupando el GEN o le terminamos ofreciendo al GEN en el marco de una negociación local, y a lo mejor no superó las expectativas de algunos dirigentes, no sé, lo ignoro y lo desconozco. Primero nosotros resolvimos nuestras diferencias metodológicas dentro del espacio y una vez resueltas las mismas dimos lugar al debate con ellos. La verdad que nos sorprendió esta desinteligencia. Nos parece que la elección interna que eventualmente pueda provocarse o generarse es innecesaria y fue absolutamente evitable, pero insisto, es algo que a nosotros nos excede como Frente Renovador y que en todo caso habría que preguntarle a Jorge Mas o a Gustavo Zuccari o a Maximiliano Quintana qué les pasó a ellos como organización política. De todas maneras, esta situación los termina llevando a una interna porque también había como dudas respecto de la presentación de la lista del GEN, de si realmente iban a ir por un país o si iban a ir en forma separada. Maximiliano Quintana decía, nosotros nos vamos a presentar a las PASO con una lista propia a enfrentar a esta lista que quedó conformada, pero por otra parte también teníamos entendido de que no estaba dada esa posibilidad. Digo, ¿está confirmado que van a una interna, que van a las PASO? Yo lo único que te puedo confirmar es que nosotros hemos presentado una lista, como todas, sujeta a oficialización dentro de nuestra junta partidaria, que fue la junta partidaria de un país. Yo desconozco si Maximiliano Quintana o algún referente del GEN en Pehuajó presentó lista en algún lado. No puedo afirmarte esto y tampoco puedo afirmarte si la interna se realizará o no. Trato de hablar solo del espacio al que pertenezco y nosotros hemos, como corresponde, presentado esa lista, insisto, sujeta a oficialización. Mateo, siempre aprovechamos tu visita para un poco evaluar la situación general. Se presentaron todas las listas, ya se conocen todas. La última fue la del oficialismo, que fiel a su estilo fue el último en oficializarla o al menos en darla a conocer. ¿Qué opinión te merece la conformación de las listas de cara a estas elecciones y la forma en que se está dando el trabajo dentro del Consejo Deliberante ya con las miradas puestas en la elección? La primera evaluación que en lo personal y en lo grupal hicimos fue que claramente el Frente Un País es el espacio político que más ordenado y prolijo ha llegado a esta presentación de listas. ¿Y por qué digo esto, Andrea?
porque sabemos quién nos conduce, sabemos cuáles son nuestros objetivos, sabemos claramente en qué sentido de construcción estamos trabajando, y cuando miro para los costados y, por ejemplo, analizo a lo que hoy se ha inscrito como Unión Ciudadana, veo que a muchos dirigentes con los que localmente hablo a menudo de política se les presenta una gran complicación ideológica, porque se reconocían como peronistas, militando dentro del Frente para la Victoria y justificando su formación justicialista en el hecho de que el PJ formaba parte del Frente para la Victoria. Y de repente, hoy tienen una complicación a la hora de sostener su discurso, porque la expresidenta ha decidido irse del PJ para no habilitar una PASO a quien hoy se ha quedado dentro del PJ, que es Florencio Randazzo. Entonces me encuentro con dirigentes que, siguiendo al patrón de estancia, tienen que decir: estamos en Unidad Ciudadana, somos peronistas, pero el peronismo no está dentro de ese espacio, y no somos randacistas, que está dentro del peronismo. Entonces ahí tenemos una complicación. La verdad que eso me parece desprolijo y me parece incoherente desde lo ideológico y desde lo político. Miro para el otro costado y me encuentro con un frente Cambiemos, que hasta hace 2 años lo conformaban la UCR y el PRO. Algunos radicales dicen: nosotros siempre nos opusimos, pero bueno, la convención del partido decidió en una asamblea deliberativa formar parte del Frente Cambiemos y acompañar al presidente Macri, un presidente que no ha cumplido con ninguna de sus promesas de campaña, un presidente que ha decidido claramente gobernar para los grupos más concentrados de poder y representar al interés de los ricos y no de los pobres. Entonces, 2 años después, los pehuajenses nos encontramos con que hay una división en Cambiemos y ahora van a tener una PASO. Entonces, la UCR local habla de presentamos lista pura. Y mi pregunta es: el año 2015 los encontró con una lista impura, entonces. O sea, ¿cómo sostenés ideológicamente que lo que era un espacio o un frente que mayoritariamente se caracterizaba por el diálogo, por los consensos, por la unidad, hoy de repente en Pehuajó tenga una interna? Una interna que además, por lo que uno ha podido leer en los últimos tiempos en las redes sociales, es bastante complicada desde las acusaciones, de las afirmaciones, una interna que pareciese ser al menos bastante sangrienta. Entonces, claramente creo, y redondeando la respuesta, que nosotros, el Frente Renovador, el Frente Un País, es el que más ordenado y más prolijo llega para dar una opción en las urnas el próximo 13 de agosto. ¿Crees que finalmente la gente va a entender esto de la necesidad de equilibrar el Consejo Deliberante, esto de dar oportunidad a otras fuerzas políticas? Digo, el intendente en su discurso dijo: votar a mis concejales es acompañar mi gestión. ¿Crees que la gente va a interpretar ese mensaje como el necesario para seguir progresando, o el mensaje de la oposición de buscar una mayor variedad y que ese sea el verdadero progreso? Yo aspiro a que eso suceda, que la gente le dé la importancia que realmente tiene una elección de medio término, en donde se empiezan a redistribuir los lugares en los cuerpos respectivos, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los consejos deliberantes. Es importante que uno evalúe su voto, lo piense, independientemente de cuál termine siendo su resultado. Yo creo que sería muy interesante en Pehuajó, además de novedoso, que podamos por primera vez tener la posibilidad de romper esta mayoría automática que hoy tiene el oficialismo y que dificulta el tratamiento de cualquier proyecto de ordenanza que vaya a lo mejor en un sentido contrario al que desea el intendente. Eso creo que nos aportaría muchísima calidad institucional. Mateo, vamos a tener la oportunidad de seguir hablando, por supuesto. Hay un trabajo de campaña que todavía ni siquiera comenzó, pero bueno, las listas se fueron oficializando, la gente necesita saber quiénes son los candidatos, cuáles son sus posturas, de qué manera se llegan a los arreglos, qué lugar podría llegar a ocupar cada uno, y es importante siempre tenerlos presentes, poder hablar con ustedes, que se puedan contactar con la gente, o al menos con nuestra audiencia, y llevar este mensaje para que justamente la gente pueda hacer esto que decías al final, y es decidir un voto a conciencia.
La verdad que te agradezco una vez más el espacio que nos dan y como cierre simplemente decirte que nosotros estamos muy conformes de poder ir en el sentido de que la gente nos pide. La gente nos pide la unidad, nos pide el diálogo, la concordia y nos pide por favor que dejemos atrás la confrontación y hasta incluso los fanatismos. Para mí las opciones en la próxima elección son 3 y son muy claras, porque niego categóricamente que exista una polarización. Yo creo que la gente va a tener la posibilidad de elegir la continuidad de un gobierno neoliberal, de un gobierno que ha implementado políticas de ajuste feroz, de un gobierno muy coacheado, de un gobierno insensible socialmente, que nos prometió un cambio que no existió. Va a tener como segunda opción volver al pasado. Cuando me refiero al pasado, me refiero al látigo y a la billetera, a la construcción verticalista de la política. Va a tener que recordar los bolsos de López, los aviones de Lázaro Báez, los yates de Jaime, una innumerable cantidad de funcionarios judiciales presos y o procesados. Creo que no se puede construir futuro volviendo al pasado. Y en tercer lugar va a tener la opción de un verdadero cambio, que como bien decía Sergio Massa en el 2015 es el cambio justo, porque no representamos ni la corrupción del kirchnerismo ni el ajuste de Macri. Muchísimas gracias. A vos. Mateo Rossi, referente del Frente Renovador, integrante ahora de la lista de senadores provinciales por un país, hablando no solo de su candidatura, sino de lo que han sido las conformaciones de las diferentes listas a nivel local y por supuesto de lo que serán estas elecciones legislativas. Presentó la información Librería Monigote.